Te damos muchas gracias, soberano Señor, una vez más por la vida que nos das, la salud que disfrutamos, el poder estar aquí una vez más reunidos de esta manera virtual, Señor, alrededor de tu palabra para alimentarnos con ella, Señor, llenar nuestra mente de ella y empezar el día pensando en tus dichos eternos. Ayúdanos, Padre bendito, a ponerlos en práctica en nuestra vida, que comprendamos lo que leemos, Señor. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Capítulo 18 del primer libro de las Crónicas de los Reyes de Judá en la versión Reina Valera contemporánea. Después de esto sucedió que David derrotó y humilló a los filisteos y les arrebató la ciudad de Gad y sus villas. También derrotó a los moabitas y los hizo sus esclavos y los obligó a pagarles tributo. Derrotó también en Hamada a Hadadezer, rey de Soba, cuando éste pretendía asegurar su dominio en la ribera del río Éufrates. David le quitó 1000 carros de guerra, 7000 soldados de caballería y 20000 soldados de infantería, y además desjarretó a los caballos que tiraban todos los carros, con la excepción de los caballos para 100 carros. Cuando los sirios vinieron de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió a 22,000 de ellos. Luego puso una guarnición en Siria de Damasco y obligó a los sirios a servirle y a pagarle tributo, pues el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. También se apoderó del mucho bronce que había en Tibejad y Cun, ciudades de Hadadezer, y con ese bronce hizo Salomón el mar de bronce y las columnas y los utensilios de bronce. Cuando el rey Toi de Hamad supo que David había derrotado totalmente al ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram para que saludara a David y lo bendijera por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido. Como Toi estaba en guerra contra Hadadezer, le envió al rey David toda clase de utensilios de oro, plata y bronce, y el rey David dedicó todo eso al Señor junto con la plata y el oro que les había quitado a todas las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Además de eso, Abisai, hijo de Zeruyá, derrotó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso una guarnición en Edom y obligó a todos los edomitas a servir a David, pues el Señor daba el triunfo a David por donde quiera que éste iba. David llegó a ser rey de todo Israel y gobernó con justicia y rectitud a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, era el general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era el canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsá era el secretario. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los cretenses y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes que rodeaban al rey. Esto mu- murió Nahas, el rey de los amonitas. Perdón. Después de esto murió Nahas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces dijo David: voy a tratar con misericordia a Hanún, hijo de Nahas, porque también su padre me trató con misericordia. Entonces envió unos mensajeros para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros de David llegaron a la tierra de los amonitas para consolar a Hanún, los jefes amonitas le dijeron a Hanún:
¿Y crees que David rinde honores a tu padre al enviarte estos consoladores? ¿Acaso sus siervos no vienen más bien a espiarte y a investigar y reconocer la tierra? Hanún tomó entonces a los mensajeros de David y los rapó, les rasgó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los mandó de vuelta. Los mensajeros que se fueron, y cuando David se enteró de lo que les había sucedido, mandó gente a que los recibieran porque estaban muy ofendidos. Pero el rey mandó que les dijeran: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, entonces volverán. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos ante David, Hanún y los amonitas enviaron 33,000 kilos de plata a Mesopotamia, Siria, Macá y Soba para contratar allá carros de guerra y gente de caballería. Y contrataron 32,000 carros de guerra y al rey de Macá y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. También los amonitas se juntaron en sus ciudades y salieron a la guerra. Pero David lo supo y envió a Joab y a todo el ejército de sus hombres más valientes. Los amonitas salieron a la entrada de la ciudad y se presentaron en orden de batalla, mientras que los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Y al ver Joab que el ataque contra él se había dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió a los mejores soldados israelitas y con ellos se preparó para enfrentar a los sirios. El resto del ejército lo puso en manos de su hermano Abisai y los dispuso para enfrentar a los amonitas. Le dijo: si los sirios resultan ser más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda, pero si los amonitas resultan ser más fuertes que tú, yo iré a ayudarte. Ánimo, luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que sea lo que el Señor quiera. Al avanzar Joab y su ejército para pelear contra los sirios, estos huyeron de él. Y al ver los amonitas que los sirios huían, también ellos huyeron delante de Abisai, el hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido vencidos por los israelitas, enviaron mensajeros para que vinieran en su ayuda los sirios que estaban al otro lado del Éufrates y que eran capitaneados por Sofat, general del ejército de Hadad-Ezer. Pero tan pronto como David recibió la noticia, reunió a todos los israelitas, cruzó el Jordán y se dispuso a presentar batalla contra ellos. Cuando David ordenó su tropa contra los sirios, estos lo atacaron, pero huyeron delante de los israelitas, y David mató a 7,000 sirios de los carros de guerra, a 40,000 hombres de infantería, y además mató a Sofac, que era el general del ejército. Y al ver los siervos de Hadad-Ezer que habían sido derrotados por los israelitas, hicieron la paz con David y fueron sus siervos. Y nunca más los sirios quisieron ayudar a los amonitas. A la vuelta de un año y mientras David estaba en Jerusalén, Joab llevó a campaña al ejército en pleno y fue y sitió a la ciudad de Rabá y la conquistó, destruyendo por completo la tierra de los amonitas. Esto sucedió en los días en que los reyes acostumbraban salir a la guerra. David le quitó al rey de Rabá la corona de oro, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada de piedras preciosas, y con ella fue coronado David.
Además de esto, David sacó de la ciudad cuantioso botín de guerra y sacó también a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Esto mismo lo hizo David con todas las ciudades amonitas y después de eso David volvió a Jerusalén con todo su ejército. Después de esto se desató en Geser la guerra contra los filisteos. Sidecai, el Husatita, mató a Sipai, que descendía de los gigantes, y los filisteos fueron derrotados. Pero hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lamí, que era hermano de Goliat, de Gad, el que blandía una lanza parecida al rodillo de un telar. Y se desató en Gad una guerra más en la que participó un guerrero de gran estatura, el cual tenía siete dedos, el cual tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, es decir, un total de 24 dedos. Este era descendiente de los gigantes y se puso a insultar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gad, que perdieron la vida a mando de David y de sus siervos. Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son. Quiero saberlo. Joab le dijo: mi señor el rey, que el Señor multiplique 100 veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer tal cosa? Eso le contará a Israel como pecado. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Así que Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del pueblo censado. En todo Israel había 1.100.000 hombres que manejaban la espada, y en Judá había 470.000 hombres que manejaban la espada. No fueron contados los levitas ni los benjaminitas, porque para Joab la orden del rey era repugnante. Esto desagradó a Dios e hirió de muerte a Israel. Entonces David le dijo a Dios: con esto que he hecho he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. El Señor habló con Gad, que era el vidente de David, y le dijo: ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho: te propongo 3 cosas. Escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Gad fue a hablar con David y le dijo: así ha dicho el Señor: escoge, ¿qué prefieres? 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor, traiga destrucción por todo Israel. Dime qué debo responder al que me ha enviado. Y David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, porque su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Fue así como el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 israelitas. El Señor envió al ángel a Jerusalén para que la destruyera, pero cuando el Señor lo vio destruirla, le pesó
haberle enviado ese mal y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David levantó los ojos y al ver al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra y con la espada en la mano desenvainada y extendida contra Jerusalén, tanto David como los ancianos se postraron sobre su rostro y se cubrieron de cilicio. Entonces David le dijo a Dios: ¿acaso no fui yo quien ordenó que se contara al pueblo? Yo y nadie más ha pecado. Yo soy quien ha actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué mal han hecho? Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, que no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor le ordenó a Gad decir a David que construyera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo, y conforme a la palabra de Gad de parte del Señor, David fue a hacerlo así. Pero Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel, y los 4 hijos suyos que estaban con él corrieron a esconderse. Entonces David fue a hablar con Ornán, y cuando éste miró a David, salió de la era y se postró en tierra ante David. Entonces David le dijo a Ornán: concédeme este lugar para edificar un altar al Señor. Véndemelo por lo que realmente vale, porque el pueblo ya no siga, para que el pueblo ya no siga muriendo. Y Ornán le respondió: mi señor el rey puede tomar la era y hacer con ella lo que le parezca mejor. Yo le daré todo lo que necesite, hasta los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Entonces el rey David le dijo a Ornán: de ninguna manera. Yo te compraré la era por su precio justo. No voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste. Y David pesó y le pagó a Ornán por la era 600 monedas de oro. Allí edificó David un altar al Señor, y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió desde los cielos, enviando fuego sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor habló con el ángel para que éste devolviera su espada a la vaina. Al ver David que el Señor le había atendido en el caso de la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. En aquel tiempo el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Pero como David tenía miedo por causa de la espada del ángel del Señor, no podía ir allá para consultar a Dios. Entonces David dijo: este será el lugar de la casa de Dios, el Señor, y aquí tendrá Israel el altar del holocausto. Después de eso, David mandó a reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel y escogió a algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran la casa de Dios. Preparó también mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y mucho bronce y madera de cedro. Y es que los sidonios y los tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Entonces dijo David: Salomón, mi hijo, es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que debe edificarse el Señor tiene que ser una obra excelente, de gran renombre en todo lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó edificar una casa para el Señor, el Dios de Israel. Le dijo: hijo mío, la intención de mi corazón era edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo: tú has derramado mucha sangre, has librado muchas batallas. Es tanta la sangre que has derramado en la tierra delante de mí, que no edificarás casa a mi nombre. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que esté en paz con todos los enemigos que lo rodean. Por eso se llamará Salomón. Durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Él edificará una casa para honrar mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre.
y para siempre afirmaré sobre Israel el trono de su reino. Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios, como Él lo había dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Toma en cuenta que yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa del Señor 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes añadir más. Tú cuentas con muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros y con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, plata, bronce y hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra y que el Señor esté contigo. David mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo, Les dijo, ¿no es verdad que el Señor su Dios les ha dado a ustedes paz por todas partes? Él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su Dios. Levántese y edifiquen el santuario de Dios, el Señor, para trasladar a la casa edificada al nombre del Señor el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios. Cuando David ya era viejo y tenía muchos años, declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Además, juntó a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas, contando a los levitas mayores de 30 años, y el número total de ellos, contado uno por uno, resultó ser 38.000. De estos 24.000 debían dirigir la obra de la casa del Señor y 6.000 fungirían como gobernadores y jueces. 4.000 serían porteros y los 4.000 restantes se dedicarían a alabar al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. David lo repartió en grupos siguiendo el orden de los hijos de Leví, es decir, Gersón, Coad y Merari. Los hijos de Gersón fueron Laadán y Simei. Los hijos de Laadán fueron tres: Yehiel el primero, seguido de Setán y Joel. Los hijos de Simei fueron tres: Elomid, Hasiel y Arán. Estos fueron los jefes de la familia de Laadán. Los hijos de Simei fueron Yahat, Sina, Jeús y Beria. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Yahat fue el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, así que fueron contados como una sola familia. Los hijos de Coat fueron cuatro: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas, para quemar incienso delante del Señor y para servirle y bendecir en su nombre siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados en la tribu de Leví, y fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue el jefe Sebuel, y el hijo de Eliezer fue el jefe Rehabías. Eliezer no tuvo otros hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos hijos. El hijo de Izar fue el jefe Salomit. Los hijos de Hebrón fueron el jefe Jerías, seguido de Amarías, Jaasiel y Jecamán. Los hijos de Uziel fueron el jefe Micaías, seguido de Isías. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin haber tenido hijos, pero tuvo hijas, y sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron tres: Mali, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por las familias de sus padres según el censo. Eran jefes de familias mayores de 20 años, cada uno contado por nombre, y todos ellos trabajaban en el ministerio de la casa del Señor. Y es que David dijo: el Señor, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo y habitará en Jerusalén para siempre. Los levitas no tendrán que volver a cargar el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Fue así como, de acuerdo con las últimas palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví
mayores de 20 años. Todos ellos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de todo objeto santificado, lo mismo que en la obra restante del ministerio de la casa de Dios, y para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, para toda medida y cuenta, y para asistir todos los días por la mañana y por la tarde, para dar gracias y tributar alabanzas al Señor. Y para ofrecer delante del Señor continuamente todos los holocaustos en los días de reposo y en las lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito. Y para que el ministerio de la casa del Señor estuviera a cargo del tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de sus hermanos, los hijos de Aarón. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar hicieron el sacerdocio. David junto con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Había más hombres importantes de los hijos de Eleazar que de los hijos de Itamar, y quedaron repartidos así: de los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas; de los hijos de Itamar, 8 jefes de casas paternas. Fueron repartidos por sorteo los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo jefes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El escriba de los levitas, Semaías, hijo de Natanael, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Segorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Josué, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Jupá, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilgá, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petajías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Megasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor según les fue ordenado por Aarón y su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Los restantes hijos de Leví fueron de los hijos de Amirán, Subael, de los hijos de Subael, Yehedías, de los hijos de Rehabías, el jefe Isías, de los isaritas, Selomot y Yahat su hijo, de los hijos de Hebrón, el jefe Jerías, seguido de Amarías, Jaasiel y Jecamán. Micaía, hijo de Uziel, Samir, hijo de Micaía, Isías, hermano de Micaía, Zacarías, hijo de Isías, Malí y Musi, hijos de Merari,
Beno, hijo de Jazías. Los hijos de Merari por parte de Jazías, Beno, Zoán, Zacur e Ibri. Por parte de Mali, Eleazar, que no tuvo hijos. Yeramel, hijo de Cis. Los hijos de Musi fueron Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus casas paternas. También estos fueron sorteados como sus parientes aaronitas delante del rey David de Sadoc y Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. Lo mismo el jefe de los padres que el menor de sus parientes. Para el ministerio y para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Hermán y de Jedutún. El número de ellos que eran hombres idóneos para la obra de su ministerio fue el siguiente. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf. Estos estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Serim, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei. Estos 6 estaban bajo la dirección de Jedutún, su padre, el cual profetizaba al son del arpa para aclamar y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel y Jeromoc, Hananías, Hananí, Eliatam, Hidalti, Romantí, Eser, Josbecasa, Maloc, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, que era el vidente del rey, y en todo lo relacionado con Dios y exaltaba su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban en la casa del Señor bajo la dirección musical de su padre, con címbalo, salterio y arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban allí por disposición del rey. El número de todos los actos e instruidos en el canto para honrar al Señor eran de 288, incluyendo a sus hermanos. Los turnos para ministrar fueron sorteados, sin distinguir entre pequeños y grandes, ni entre maestros y discípulos. El primero en salir sorteado fue Asaf, de José. El segundo fue Gedalías, que con su hermano e hijo eran 12. El tercero fue Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El cuarto fue Isri, que sus hijos y sus hermanos eran 12. El quinto fue Metanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El sexto fue Buquías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El séptimo fue Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El octavo fue Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El noveno fue Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El décimo fue Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El undécimo fue Azareel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El undécimo fue Hasabías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimotercero fue Bael, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimocuarto fue Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimoquinto fue Jeremoc, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimosexto fue Hananías,
que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 17º fue Jezbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 18º fue Hananí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 19º fue Malotí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 20º fue Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 21º fue Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 22º fue Giratí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 23º fue Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El 24º fue Romantí, Eser, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Los porteros fueron distribuidos de la siguiente manera. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. De los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, seguido de Jediael, Zebadías, Jatniel, Elam, Juanlam y Eliogenai, en ese orden. De los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, seguido de Josabad, Joab, Sacar, Natanael, Amiel, Isaacar y Peultai, en ese orden. Y es que Dios había bendecido a Obed-edom. Semaías, hijo de Obed, también tuvo hijos que fueron jefes de la familia de sus padres. Eran hombres muy valientes y esforzados. Sus hijos fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad, y sus hermanos Eliú y Samaquía, que eran hombres esforzados. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Todos aquellos con sus hijos y hermanos eran 62 hombres robustos y fuertes para el servicio. Los hijos de Meselemías y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. De Josá, que era de los descendientes de Merari, el jefe Simerí, que no era el primogénito, pero su padre lo nombró jefe, seguido de Isías, de Balías y Zacarías, en ese orden. En total, los hijos de Josá y sus hermanos fueron 13. La distribución de los porteros se hizo entre estos y los más importantes se alternaban con sus hermanos en la vigilancia para servir en la casa del Señor. La vigilancia de cada puerta se decidió por sorteo según sus casas paternas y sin distinguir entre pequeños y grandes. La puerta del oriente le tocó por suerte a Selemías. Luego se sorteó la puerta del norte y esta le tocó a su hijo Zacarías, que era un consejero muy inteligente. A Obed-edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Sufán y Josá compartieron la vigilancia de la puerta de Salequet al occidente en el camino de la cuesta. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y en la casa de provisiones 2 en cada turno. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 vigilaban el camino y 2 vigilaban la cámara. Esta fue la distribución de los porteros coreitas y meraritas. De los levitas, Ahías estaba a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los objetos santificados. En cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, los jefes de las casas paternas de Laadán, gersonitas, fueron los Jelielitas. Los hijos de Yehieli, Setán y su hermano Joel estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De entre los amramitas, Isaritas, Hebronitas y Uzielitas, el jefe sobre los tesoros era Seguel, hijo de Gersón, hijo de Moisés. En cuanto a su hermano Eliezer, su hijo era Rehabías y sus descendientes en línea directa eran Jesaías, Jorá, Sicri y Selomit.
Tanto Selomit como sus hermanos estaban a cargo de todos los tesoros y de todos los objetos santificados que habían consagrado al rey David, los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. Lo habían consagrado de los botines de guerra para reparar la casa del Señor. También estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Zeruyá, y todo lo que otros consagraban. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran los gobernadores y jueces de Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Jezabías y sus parientes, que eran 1,700 hombres aguerridos, gobernaban a Israel en la ribera occidental del Jordán, en todo lo concerniente a cuestiones del Señor y el rey. Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos por sus linajes, por sus familias. Fueron registrados en el año 40 del reinado de David, y se encontró que entre ellos había hombres fuertes y aguerridos en Jazer de Galaad. Sus parientes, también hombres valientes, eran 2,700 jefes de familia. El rey David los puso al mando de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, para todo lo relacionado con Dios y con el rey. Estos son los jefes israelitas, jefes de familias y de millares y de centenas, oficiales que servían al rey en todos los asuntos relacionados con las divisiones de cada mes, y durante todo el año entraban y salían. Cada división estaba formada por 24,000 hombres. La primera división del primer mes la comandaba Yasobeán, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000 hombres. De los descendientes de Fares, Yasobeán fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Al mando de la división del segundo mes estaban Dodai el Ahojita. Miclot era el jefe de su división, en la que también había 24,000 hombres. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joiada, y sumo sacerdote. En su división había 24,000 hombres. Este Benaías era uno de los 30 valientes y comandaba a los 30. En su división estaba su hijo Amisadab. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, seguido por su hijo Zebadías. En su división habían 24,000 hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, el israelita. En su división había 24,000 hombres. El sexto jefe para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, el de Tecoa. En su división había 24,000 hombres. El séptimo jefe para el séptimo mes era Geles, el pelonita de los efraimitas. En su división había 24,000 hombres. El octavo jefe para el octavo mes era Sibecai, el Usastita, de los Serajitas. En su división había 24,000 hombres. El noveno jefe para el noveno mes era Abiezer, el Anatotita, de los benjaminitas. En su división había 24,000 hombres. El décimo jefe para el décimo mes era Marai, el netofatita, de los serajitas. En su división había 24,000 hombres. El undécimo jefe para el undécimo mes era Benaías, el piratonita, de los efraimitas. En su división había 24,000 hombres. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Heldai, el netofatita, de los descendientes de Otoniel. En la división había 24,000 hombres. Al mando de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe de los rubenitas; Cefatías, hijo de Macá, jefe de los simeonitas; Hasabías, hijo de Kemuel,
jefe de los levitas; Sadoc, jefe de los aaronitas; Eliú, uno de los hermanos de David de Judá; Omri, hijo de Micael, de los de Isaacar; Ismaías, hijo de Abdías, de los de Zabulón; Jerimot, hijo de Asriel, de los de Neftalí; Oseas, hijo de Azarías, de los efraimitas; Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés; Idú, hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manasés, en Galaad; Asiel, hijo de Abner, de los benjaminitas; Azareel, hijo de Jeroán, de los danitas. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no incluyó a los que eran menores de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Zeruya, había empezado a hacer el censo, pero no lo concluyó porque el castigo de Dios sobre Israel vino por causa de eso, y por lo tanto el número no se incluyó en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, tenía a su cargo los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los que cultivaban las tierras. Dimei, el Ramatita, estaba a cargo de las viñas, y Zabdi, el Sifmita, del fruto de las viñas para las bodegas. Baal Hanán, el Gederita, estaba a cargo de los olivares y de las higueras de la céfala. Y Joás de los almacenes de aceite. Sitrai, el Saronita, tenía a cargo el ganado que pastaba en Sarón. Y Safat, hijo de Adlai, se ocupaba del ganado que había en los valles. De los camellos se ocupaba Ubil, el ismaelita. De las asnas, Geyedías, el meronotita; y de las ovejas, Jasís, el agareno. Todos esos eran administradores de las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, que era un hombre prudente, era consejero y escriba. Y Jehiel, hijo de Jacmonim, cuidaba a los hijos del rey. También Ahitofel, era consejero del rey. Y Husai, el arquita, era amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joyadá, hijo de Benadías, y Abiatar. Joab era el general del ejército del rey. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de las tribus de Israel, a los jefes de las divisiones al servicio del rey, a los jefes de millares y de centenas, a los administradores de todas las propiedades del rey y de sus hijos, a los oficiales, a sus hombres más aguerridos y valientes. Y una vez reunidos, el rey David se puso de pie y dijo: Hermanos y pueblo mío, escúchenme. Yo tenía la intención de edificar una casa en donde el arca del pacto del Señor pudiera reposar, en donde nuestro Dios pudiera descansar sus pies. Yo tenía todo preparado para edificar, pero Dios me dijo: tú no edificarás casa en mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera yo rey de Israel para siempre. A Judá lo escogió como caudillo, y de la casa de Judá escogió a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para hacerme rey de todo Israel. El Señor me ha dado muchos hijos, y de entre todos ellos eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor y gobierne a Israel. El Señor me ha dicho: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo, yo seré para él su padre. Yo confirmaré su reino para siempre, siempre y cuando él se esfuerce por practicar mis mandamientos y mis decretos como lo hace ahora. Así que ahora, teniendo como testigo a todo Israel, la congregación del Señor, y hablando en presencia de nuestro Dios, procuren cumplir todos los preceptos del Señor su Dios, para que posean esta buena tierra y se la dejen a sus hijos después de ustedes como herencia perpetua.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Luego David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y de sus casas, tesorerías, aposentos y salas y de la casa del propiciatorio. También le entregó el plano de todo lo que pensaba hacer para los atrios de la casa del Señor, para todas las salas en derredor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de los objetos santificados. Lo mismo que para los grupos de los sacerdotes y de levitas, toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Pesó el oro para los objetos de oro, para los utensilios de cada servicio, y pesó también la plata para todos los objetos de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Pesó el oro para los candeleros de oro y para sus lámparas, y pesó también el oro para cada candelero y sus lámparas, y pesó la plata para los candeleros de plata y sus lámparas según el servicio de cada candelero. También pesó el oro para cada una de las mesas de la proposición, lo mismo que la plata para las mesas de plata, y oro puro para los garfios, los lebrillos, las copas, las tazas de oro. Pesó el oro para cada taza de oro y la plata para cada una de las tazas de plata. Además pesó oro puro para el altar del incienso, para el carro de los querubines de oro que con sus alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Pues dijo David, todo esto me fue diseñado por la mano del Señor. Él me dio a conocer cada detalle del diseño. Además, David le dijo a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, pon manos a la obra, no temas ni desmayes, el Señor mi Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Mira, en toda la obra estarán contigo para todo el ministerio de la casa del Señor, los grupos de los sacerdotes y de los levitas y todos los voluntarios capaces de realizar toda forma de servicio. Además, los jefes y todo el pueblo están dispuestos a ejecutar todas tus órdenes. David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño tierno de edad y la obra es demasiado grande. Esta casa no es para un hombre, sino para Dios, el Señor. Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios: oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. 100,000 kilos de oro de Ofir y 30,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata y para toda obra que deban hacer los artífices. ¿Quién más quiere presentar hoy una ofrenda voluntaria al Señor? Los jefes de familias y los jefes de las tribus israelitas y los jefes de millares y de centenas, lo mismo que los administradores de las propiedades del rey, presentaron sus ofrendas voluntarias. Para el servicio de la casa de Dios dieron 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata, 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las puso en las manos de Jehiel, el Gersonita, para el tesoro de la casa del Señor.
El pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. El rey David se alegró mucho y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Dijo: Bendito seas, Señor y Padre nuestro, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. A decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? Todo es tuyo, y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Nosotros ante ti somos unos extranjeros y advenedizos, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Señor y Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, procede de tu mano y es todo tuyo. Dios mío, yo sé que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, te he ofrecido todo esto de manera voluntaria, y con alegría he visto que tu pueblo, reunido aquí y ahora, te ha ofrendado con espontaneidad. Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva siempre esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina a ti su corazón. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que cumpla tus mandamientos, tus estatutos y tus testimonios y tus estatutos, y para que te edifique la casa y todas las cosas para las cuales yo he hecho estos preparativos. Después de esto, David dijo a toda la congregación: bendigan al Señor su Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, y se inclinaron y adoraron delante del Señor y del rey. Sacrificaron víctimas al Señor y al día siguiente le ofrecieron holocaustos: 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y ese día comieron y bebieron delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez reconocieron como rey a Salomón, hijo de David, y ante el Señor lo ungieron como príncipe, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote. Salomón ocupó el trono del Señor en lugar de David su padre, y fue prosperado, y todo Israel le juró obediencia. Todos los jefes y poderosos, todos los hijos del rey David, rindieron homenaje al rey Salomón. Y el Señor lo engrandeció en extremo ante todo Israel, y fue tal la gloria de su reino que ningún rey la tuvo antes de él en Israel. David, hijo de Yesé, reinó sobre todo Israel 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Murió cuando ya era anciano y entrado en años, rodeado de riquezas y de gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David, tanto los primeros como los últimos, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y con todo lo que le aconteció a él y a Israel y a todos los reinos de aquellas tierras. Segundo libro de las Crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo encubrió. Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas, lo mismo que a los jueces y a todos los jefes de las familias de Israel, y él y todas las asambleas se dirigieron al lugar alto que había en Gabaón,
pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había traído el arca de Dios de Kiriat Yearim al lugar que le había preparado en Jerusalén, donde él le había levantado una tienda. Delante del tabernáculo del Señor estaba el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, y allí fueron Salomón y la asamblea para consultar al Señor. Una vez allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y sobre él ofreció 1000 holocaustos. Esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido gran misericordia de David mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón: por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto como rey. Recibirás sabiduría y conocimiento y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Salomón se apartó entonces del tabernáculo de reunión y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, y volvió a Jerusalén para reinar sobre Israel. Salomón acumuló carros de guerra y gente de a caballo, y llegó a tener 1400 carros de guerra y 12,000 jinetes, los cuales guardaban en la fortaleza construida para tal efecto, y también con él en Jerusalén. También acumuló en Jerusalén plata y oro como quien amontona piedras, y el cedro abundaba como los cabrahigos de la llanura. Los mercaderes del reino compraban al mayoreo para Salomón caballos y lienzos finos de Egipto. Iban a Egipto y compraban un carro de guerra por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de ellos. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor y un palacio para su reino. Para ello designó a 70,000 pebones y 80,000 taladores y 3,600 capataces. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: trátame como trataste a David mi padre cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. Como verás, tengo que edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Estará consagrado al Señor, y delante de él se quemará incienso aromático, y se colocarán continuamente los panes de la proposición, y se ofrecerán holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las festividades en honor del Señor nuestro Dios. Esto debe hacerse siempre en Israel. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero ¿quién puede edificarle un templo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, a no ser para solo quemar incienso delante de él? Yo te ruego que me envíes un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul,
y que en unión con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre había ya dispuesto, sepa hacer grabados. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y mis siervos pueden ayudarlos para que me preparen mucha madera, pues el templo que tengo que edificar debe ser grande y portentosa. Toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera les daré 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. El rey Hiram de Tiro respondió a Salomón por medio de la siguiente carta. El Señor ama a su pueblo y por eso te ha puesto como su rey. Tengo que decir, bendito sea el Señor y Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente para que edifique un templo al Señor y un palacio para su reino. Yo te envío a Hiram Abí, que es un hombre hábil y entendido. Es hijo de una danita, aunque su padre era de Tiro. Hiram Abí sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, y en piedra y madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. También sabe esculpir toda clase de figuras y sacar cualquier diseño que se le pida. Sabrá trabajar con tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. Ruego a mi señor enviar a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que nos ha prometido. Nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesitas y en balsas te la llevaremos por el mar hasta Jope, y de allí tú la llevarás hasta Jerusalén. Salomón censó a todos los extranjeros que había en Israel después del censo que había hecho David su padre, y se encontró que eran 153,600 hombres. A 70,000 de ellos los apartó para llevar cargas, a 80,000 los puso como canteros en la montaña, y a 3,600 los puso como capataces para hacer trabajar a la gente. Gracias, Señor Jesús, te damos este día por la oportunidad que tú nos das esta mañana, Señor, de poder reunirnos y leer tu palabra, Señor Jesús. Que esté con nosotros, Señor, tus palabras y esos pensamientos que hemos leído, Señor. Que nos encomendemos a ti, Señor Jesucristo, y que tu palabra haga efecto en nosotros. Que te pedimos por todos los hermanos, nuestras familias, Señor, los niños en la escuela. Que tú, Señor, tomes el control de todo. Te damos gracias una vez más por este día, Señor. Amén y amén.